Querétaro 24/7 Noticias. Bueno, muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con 9 minutos, 8:09, gracias por seguir con nosotros. Me están informando que está bajando sensiblemente la temperatura, por lo menos aquí en la zona metropolitana de Querétaro, para que por favor tomen sus precauciones. Bueno, y gracias, me acompaña en esta mesa de trabajo y además le agradezco a la maestra Gisela Sánchez. Ella es dirigente estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional en Querétaro. Hay muchos temas que queremos y que hemos querido platicar con la maestra, por lo que obviamente ella representa y significa en la perspectiva social y política, no solamente de Querétaro, sino también a nivel nacional. Y bueno, vamos por partes porque hay una presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que emana de las fuerzas políticas de Morena, de lo que se conoce y se llama como la Cuarta Transformación, y que, bueno, pues para Querétaro ha hecho, y para el país, recientemente una serie de gobernadores, literalmente de toda la República Mexicana, apoyaron un llamado a la unidad, a cerrar filas, luego de las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump y de lo que significan pues estas negociaciones, estas relaciones entre México y Estados Unidos, el principal socio comercial, por cierto, de México y de los Estados Unidos. ¿Qué hay que pensar y qué hay que decir y cómo hay que leer esta postura de la presidenta Sheinbaum Pardo para Querétaro, maestra? Bueno, en general es una postura muy digna y de apoyo a todos los mexicanos y mexicanas. Y bueno, yo escuché que el gobernador también la apoya. El gobernador Curi. El gobernador Curi está en una situación de apoyo y pues sí, nadie quiere que nos invadan, ¿no? O sea, ¿cree que haya riesgo de algún tipo de esa, que podría ser una locura, pero cree que haya riesgo de una situación como esas? Económicamente no les conviene, no les conviene porque, bueno, pues la mano de obra mexicana es indispensable para ellos. Entonces, pues sí, creo que es posible que incluso desplazar a sus tropas, no tienen el financiamiento para desplazar las tropas, para darles de comer, para mantenerlos. Entonces es más, pues habla mucho el señor Trump. Como es mucho bla, 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 sí, bla y pocos resultados, ¿no? Sí. Ayer el periódico Reforma decía, esto es lo que dijo y esto es lo que ha hecho, claro. Y la diferencia es abismal de pronto, ¿no? Ahora cuando señala a Donald Trump en su toma de protesta que las organizaciones criminales en donde sea se van a considerar como organizaciones terroristas, no abre la puerta para otro tipo de situaciones que pudieran ser también de cuidado y de especial atención para nuestro país. Sí, con certeza los abre a una intervención. O sea, el 2001, el 11 de noviembre del 2001, marcó un cambio en la política cuando aparece y se nombra esta palabra de terrorismo. El 11 de septiembre. 11 de septiembre, sí, el 11 de septiembre es un cambio global. En donde claro, la persecución al terrorismo pues se suelta por parte de Estados Unidos. Ayer nos decía el diputado Polo Hospital Carrera que esta declaración puede ser pues complicada, peligrosa de cierto modo, porque esto después, como usted bien lo señala, del 9/11, bueno, pues provocó que los Estados Unidos se dedicaran a perseguir en cualquier parte del mundo a cualquiera de estas organizaciones consideradas como terroristas en el mundo entero, y que las organizaciones criminales en México pudieran estar consideradas también en esa misma clasificación puede ser peligroso. Claro que sí, y sí, ser sujetas de intervención en este caso. También ayer Polo Hospital, que es del PRI, nos llamaba para cerrar filas en torno a la doctora Sheinbaum Pardo, que es nuestra presidenta, que es la presidenta de nuestro país, a pesar de que a nivel nacional el PRI y también el Partido Acción Nacional han dicho que no estarían también en esa misma sintonía. ¿Qué hay que pensar de esas actitudes que de pronto parecieran, pues no sé si antimexicanas o anti, por lo menos lo que hoy por hoy representa la doctora Sheinbaum Pardo? Pues regresar al tema de la democracia. Ella llegó porque el pueblo lo quiso. Tiene una aceptación del 80%. Sí, también lo hemos dicho. Y es un asunto de democracia que, como yo lo entiendo, es el gobierno del pueblo. Sí, sí. ¿Y para qué sirve el gobierno? Pues para proteger
al pueblo. Claro. Entonces creo que no están pensando bien, en este caso los que se declaran intervencionistas no están pensando en el bienestar del pueblo. Lo que realmente debería ser o representar la seguridad, la integridad también de nuestro país soberano, ¿no? Libre y soberano. ¿Nos va a ir mejor con Donald Trump o puede que no nos vaya tan bien? Bueno, pues yo quisiera pensar que la relación con López Obrador pudo haber sido peor y se logró más o menos. Bueno, hubo una crisis al principio que nos obligó como país a ser mucho más duros con los extranjeros y con la migración pues de extranjeros y bueno, pues porque fue esa, sí se acuerda que hubo una amenaza de los aranceles. Sí, claro que me acuerdo. Y nos obligó a ser como más estrictos con los migrantes. Y bueno, pues se detuvo esa amenaza en tiempos de AMLO. Yo esperaría que ahora pueda haber una negociación también, porque bueno, pues he escuchado que el intercambio económico es mayor de México a México los Estados Unidos, que o sea, el equilibrio a ellos les vendría peor. Digamos, la balanza comercial se inclinaría a favor de México. Eso no, la exportación de México a Estados Unidos es creo de un 60%. Y 40% de ellos para acá, ¿no? ¿Tiene sentido, me preguntan también, hablar de unidad nacional para defender, proteger, resguardar, digamos, a la doctora Sheinbaum Pardo, en lo que esto significa como representante de las instituciones de nuestro país, cuando el presidente López Obrador generó una gran polarización a nivel nacional? Parece que no es esa polarización, porque vuelvo a repetir, si es ese, ella ganó con unos 60%. Sí. Y tiene una aceptación de un 80%. Es decir, hay una mayor, la democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Sí. Entonces, pues es una mayoría la que los respalda, es el pueblo. Entonces, no hablaría yo de polarización, sino de que hay un conflicto, pero se resolvió a favor de los pobres, que somos mayoría, ¿no? Si hay un conflicto interno en nuestro país. Bueno, la política es conflicto, ¿no? Es un conflicto y bueno, pues... ¿La política no tendría que ser una negociación? Pues hasta ahorita se ha resuelto mediante elecciones, no con negociaciones, sino con claro, hay negociaciones a nivel internacional con Donald Trump y con los gobiernos, pero pues la democracia es esencialmente pues el voto de la mayoría, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo con la visión de Hegel de pensar que la historia es la lucha de contrarios? Pues me acuerdo de mis clases de... Podría decir, pero le pregunto que a veces dio clases en la UAC, obviamente, de estas cosas. Di clases de género. De género en la Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Ciencia Política. ¿La historia es la lucha de contrarios? Sí, se ve eso se ve hasta en fisiología, también soy médica. También soy médica. Entonces eso se ve hasta en fisiología. O sea, si hay una diferencia de clases, si hay una lucha de clases, diría Marx. Sí, claro, y vamos ganando, o sea, lo que, como yo entiendo la democracia, sí, maestra, es los trabajadores no les han regalado todo horas, derechos. Ha sido una lucha. Las mujeres no llegamos. No estoy aquí porque me dieron el puesto. O sea, tuvimos que luchar muchísimos años para lograr la paridad. Sí, claro, sí, claro. Hubo un conflicto. Claro que hubo un conflicto en que, bueno, yo soy activista. Y desde los 80s luchábamos por el 20%
de representación, por el 30%. Se llegaron al 50%. Por el 40%, y llegamos a la paridad, ¿no? Y y fue una otras lucha. Historias. Fue una lucha. Hoy las mujeres han también tomado, ahí se han adueñado y apoderado de los espacios más importantes de decisión, incluso en nuestro país, la Secretaría de Gobernación, bueno, la Presidenta de México, gobernadoras, en fin, que hoy por hoy representan también a la sociedad mexicana. Pero la historia entonces, la lucha de contrarios, es los proletarios contra los burgueses. Pues ya no es tan palpable como hace 200 años, pero es cierto que la mayoría del pueblo es pobre y que la maravilla de que el voto del pobre sea tan importante como el voto del rico, el voto nos ha permitido hacer esta revolución. Sí, claro. Que antes se lograba con luchas violentas. Como la revolución, como lo imaginaba la independencia. Marx, ¿no? Marx le imaginaba que solamente esta transformación tenía que ser de manera violenta. Y ahora pues hemos visto que no, la movilización de la gente es lo que ha logrado esta gran revolución, que es la cuarta transformación, y que bueno, somos un ejemplo a nivel mundial también ahora en democracia, con la elección de poder judicial. Me preguntan que si los ricos, digamos, no pertenecen a esta misma nación que los pobres. Por supuesto que sí. Que si los ricos no tendrían los mismos derechos que los pobres. Por supuesto. Y que los pobres igualmente los mismos derechos que los ricos. Claro. Pero entre ricos y pobres, así había que ver la historia de la política moderna, contemporánea, en lo público. Claro, en lo país. Público. En el tema de la educación, por ejemplo. Sí. La educación pública gratuita permite a pobres y ricos hacer una carrera. Y esa convivencia puede ser muy saludable para todos. La educación pública que se formó, se institucionalizó en la época del PRI. Claro, sí, cuando había pues esta época de bienestar. En esta época en la que hoy... Cuando no había neoliberalismo, ¿verdad? ¿El neoliberalismo pudiera ser la causa de estos desastres sociales que pueden ocurrir en el mundo? En Morena creemos que sí. O sea que a partir de hace 40 años, cuando se empiezan a privatizar la educación, la salud y todo, eso afectó mucho a la clase trabajadora. Me preguntan, ¿la opción sería entonces encaminarnos hacia un Estado socialista? A un estado de bienestar, a un estado de bien vivir. ¿De bienestar significaría que hubiera participación de la iniciativa privada y también del Estado? Puede ser, o lo está haciendo el segundo piso de la doctora Claudia Sheinbaum, así lo está haciendo. Me preguntan que así como hay que cerrar filas en torno a la maestra, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, si habrá que cerrar filas en torno al gobernador del Estado. ¿Qué decimos? ¿Qué dice usted? Estoy platicando con la maestra, con la maestra Gisela Sánchez, ella es dirigente estatal del Partido Movimiento Pues Regeneración ojalá fuera Nacional. En todos los temas, sí, porque mire, no han llegado muchos programas federales de bienestar para las personas, como salud, como la clínica, la clínica es nuestra, como Sembrando ¿No han llegado a Vida. Querétaro? No ha llegado a Querétaro. ¿Y por qué? Porque no ha llegado la pensión para personas con discapacidad. Y es porque no ha aceptado el gobierno de Querétaro. Entonces yo digo sí, pero sí en todo, sí en el bienestar de todo. Pues sí. Porque no se aplica el presupuesto igual que a nivel federal, no se aplican los programas federales igual que en todos los estados. O sea, el gobierno del Entonces, sí es importante tener, en temas como seguridad, es indispensable tener esa... unión entre ¿Y existe municipio, o no existe? Debería ser. Deber y ser. ¿Si existe o no existe? Bueno, yo me he dado cuenta de que el gobernador no va siempre a las reuniones de seguridad. ¿De cuáles reuniones? Hay reuniones de seguridad diariamente. ¿En dónde? Pues a nivel federal sé que tienen reuniones para... Pero es con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, ¿no? Sí, a nivel federal. Entonces...
Bueno, entonces la cambio. ¿Qué pensaría usted? ¿Vio lo que pasó en Sinaloa ayer con una manifestación importante de ciudadanos de Sinaloa que pedían o que piden la renuncia del gobernador de Sinaloa? Mire, en materia de seguridad. ¿No lo vio? No lo vi. Y la gente entró a la oficina del gobernador, querían hablar con él, no estaba Rubén Moya y Rocha Moya, y rompieron incluso muebles a la oficina. La gente está cansada de la violencia allí en Sinaloa. ¿Qué había que hacer en ese caso, por ejemplo? Pues sí, tiene que resolverse. ¿Resolverse de qué manera? Ojalá sea pacífica, en donde no haya violencia para nadie. Ojalá. Desconozco el tema, me voy a enterar. ¿Las organizaciones criminales no determinan también la vida social y política? O sea, mire, Morena, país? Uno de nuestros principios es no tenemos ninguna relación con grupos criminales, para nada. Bueno, pues qué interesante. Nada más, finalmente, hay una campaña de afiliación a nivel nacional. Aquí en Querétaro, ¿cómo está operando? ¿Y cómo se va a llevar a cabo, maestra? Justo mañana a las 9 empezamos en Corregidora la afiliación. ¿Cuándo? Mañana a las 9 de la mañana. ¿En dónde? Le debo... tengo el dato por ahí, pero está en redes. Está en redes. Es un programa intensivo de afiliación a Morena. ¿Con qué finalidad? Finalmente le pregunto. El tema da para mucho porque no habíamos tenido oportunidad de platicarnos. Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es afiliar tuvimos 622,000, un poco más de 622,000 electores por Claudia Sheinbaum, que representó el 51%, y entonces el objetivo es llegar a nivel nacional a 10 millones. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente que nos sigamos movilizando. Por ejemplo, tenemos pendiente el Poder Judicial aquí en Querétaro. ¿Se va a llevar a cabo esa elección? Si la gente se moviliza para ello. Pero si los diputados no han tenido esa capacidad de hacerlo en el Congreso del Estado, ¿qué habría que hacer? Desde mi punto de vista la gente lo va a exigir. Ya votó por ello. Votó por ello. O sea que se tendrá que hacer la elección de la reforma judicial en Querétaro a nivel local. Sí, es justo y necesario que... Es justo y necesario. Carla Humphrey, que es consejera del INE, dijo que no había manera de hacerlo. Probablemente este año no se den las condiciones, pero tarde o temprano debe haber justicia. Que si ya tiene Morena, posibilidades y figuras para el 2027. Pues no estamos en tiempos todavía de electoral, y estamos más bien todo este año en afiliación, credencialización y formación de comités. Bueno, es la maestra Gisela Sánchez, ella es dirigente estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, por sus siglas aquí en el estado de Querétaro. Bueno, como siempre, gracias, maestra, por estar con nosotros. Que si hay un número telefónico donde pueden contactarla, ¿qué les podemos decir? Sí, pues el partido tiene un número. Sí, maestra. No lo tengo a la mano. A la mano, bien sabido, pero pues creo que se encuentra, le preguntan a la inteligencia artificial y les dice cuál es el teléfono del partido Morena. Ok, correcto. ¿Y ahí podemos contactarla a usted? Sí. Y además agradecerle que nos haya hecho favor de platicar con la audiencia de Radar News. Ojalá, maestra, que no sea la última vez. Claro. Maestra, ¿cuántos años en la Universidad Autónoma de Querétaro? Estuve 10 años. 10 años en la Facultad de Ciencias Políticas. Sí. Lo que antes era la Facultad de Sociología y luego se convirtió en la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, maestra, que tenga buen día. ¿Sí lo tuvo el teléfono o no? Como me había dicho que ya no, pero... Es que me dijo de la inteligencia artificial, dije, ay, Dios mío, ¿cómo le hacemos? A ver, vamos viendo rápidamente. Sí, voy. Ya no tardo mucho. ¿Pero es su teléfono o es el del comité? ¿El del comité? Sí. Pues no lo tengo a la mano. Pero sí, mire, la 442. Sí, maestra. 8801796. A ver, 442-8801 o 01796. Sí. 442-8801-796. Para que se ponga en contacto, es el Comité Estatal de Morena aquí en Querétaro.
Gracias, maestra, como Sí, siempre. gracias que tenga a buen usted. día. Muy Buen amable, día. gracias. Déjeme hacer una pausa. Las 8 de la mañana con 29 minutos. Su opinión siempre la más importante aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos. Comunícate con nosotros. Haz tu denuncia ciudadana al WhatsApp 442-592-1075. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Ponle un alto a las llamadas publicitarias de instituciones financieras. Regístrate en el REUS. ¿Sabías que existe un registro público de usuarios que no desean información publicitaria de productos y servicios financieros? Se trata de un portal gratuito de la Conducef en el que puedes registrar tus datos para dejar de recibir publicidad o promociones por parte de las instituciones financieras en sus prácticas de mercadotecnia. No te preocupes, tus datos están protegidos conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Toma en cuenta que la inscripción en el REUS dura 2 años y posterior a este periodo se te dará de baja en automático. Puedes registrarte nuevamente. Querétaro 24/7 Noticias.